Atención, fans del drama futbolístico y del mercado sin anestesia. Lo que estamos a punto de contarles no es una simple disputa contractual, es un quiebre total en el vestuario del Real Madrid, una fractura que va más allá de los ceros en una cuenta bancaria y que ha provocado una reacción en cadena con un nombre y apellido argentino como protagonista. Si pensaban que la salida de otras leyendas fue traumática, esta será la más fría y calculadora de la era Florentino Pérez. El spoiler explosivo es doble. Vinicius Jr. no solo ha entrado en guerra con el club por exigir ser el mejor pagado de la plantilla, sino que existe un problema personal gravísimo que ha dinamitado la relación con la directiva, un conflicto que tiene como punto álgido la figura del joven talento de River Plate, Mastantuono. El brasileño ve en el plan de fichajes del club un ataque directo a su liderazgo. La respuesta de Florentino Pérez no ha sido la negociación, sino la ejecución inmediata de su plan B, el plan de contingencia más audaz jamás imaginado, ir a por Julián Álvarez. El presidente ya ha movido sus fichas y ha contactado a la gente de la araña del Manchester City para concretar su llegada, demostrando que en el Real Madrid nadie es irreemplazable y que la disciplina está por encima del glamour. Si esta doble traición os parece el argumento de una serie, quedaos hasta el final. Vamos a desvelar la cifra de la discordia, el motivo exacto de la fricción personal con Mastantuono, el plan táctico para encajar a Álvarez y cómo esta jugada hundiría la moral del Barcelona y del Atlético. Suscribíos, dejad vuestro like y comentad. ¿Debe Florentino sacrificar al brasileño por la disciplina? Aquí comienza la noticia que lo cambia todo. La doble detonación, salario y el factor Mastantuono. La crisis de Vinicius Jr. con el Real Madrid ha pasado de ser un conflicto financiero a una guerra personal con la directiva. Es el choque entre el ego de una estrella mundial y la rigidez institucional de un club que no admite desafíos. La primera parte del problema es la conocida disputa salarial. Vinicius, elevado al estatus de top 3 mundial por su rendimiento, considera inaceptable que su contrato, revisado recientemente, no lo sitúe en el escalón más alto de la masa salarial del club, especialmente tras la llegada de otros jugadores con fichas pactadas en la estratosfera del mercado actual. El brasileño exige un contrato que refleje su estatus de referente ofensivo y que supere con claridad las cifras que perciben los mediocampistas recién llegados o los defensas mejor pagados. Se habla de una exigencia que lo colocaría en el entorno de los 35 millones de euros brutos, una cifra que la directiva considera inasumible sin detonar una crisis de precedentes en la jerarquía salarial de la plantilla. Florentino Pérez se niega a que la ambición de un solo jugador destruya la arquitectura financiera y provoque una reacción en cadena entre los jóvenes talentos que también piden su revisión. Pero el verdadero game changer en esta crisis es la segunda parte del problema, el conflicto personal que involucra a los futuros fichajes argentinos, y en particular a Mastantuono, el joven crack de River Plate que el Real Madrid tiene en la mira. Vinicius Jr., que se siente el líder indiscutible del proyecto, ha expresado su profundo malestar con la directiva por la forma en que se están gestionando las incorporaciones de jóvenes talentos sudamericanos, viendo en ellas una amenaza directa a su hegemonía. El rumor que ha trascendido de las oficinas del club es que Vinicius considera que la directiva está sobrevalorando la necesidad de fichar a estos jóvenes argentinos, invirtiendo grandes sumas en jugadores que, según su visión, podrían diluir su liderazgo y el foco mediático sobre él. El brasileño, acostumbrado a ser la máxima figura de referencia en el ataque, ve en el interés por jugadores como Mastantuono y la inminente llegada de otras promesas un intento de reducir su influencia en el vestuario y en el terreno de juego. Se habla de una discusión acalorada en la que Vinicius habría cuestionado la estrategia de fichajes, sintiéndose desplazado, o peor aún, reemplazable a largo plazo. Este choque, que toca la fibra sensible del ego y el liderazgo, ha sido la gota que colmó el vaso para Florentino Pérez. Para el presidente, cuestionar la política deportiva del club es un acto de insubordinación que no puede permitirse. El Real Madrid no tolera que un jugador, por muy estrella que sea, intente imponer sus criterios sobre las decisiones de la cúpula. La combinación del ultimátum salarial y el desafío personal por la política de fichajes ha roto la relación. Florentino Pérez, al ver que la discordia se extendía de lo económico a lo deportivo y personal, tomó la decisión más drástica: reemplazo inmediato. La respuesta fría: Álvarez como solución y castigo. Florentino Pérez no es un hombre que negocie bajo presión, y mucho menos cuando su autoridad es cuestionada. La respuesta al doble desafío de Vinicius Jr. ha sido la ejecución de un plan de contingencia que tiene como objetivo no solo sustituir al brasileño, sino humillarle estratégicamente ante el mundo del fútbol. La figura elegida es Julián Álvarez, y la operación está en marcha. La comunicación con el agente de Álvarez fue directa y sin dilación. El presidente blanco no quiere intermediarios en este movimiento, buscando transmitir un mensaje claro de interés total y absoluto. El Real Madrid le ha prometido a la araña lo que no tiene en el Manchester City: un rol protagonista como 9 indiscutible, la centralidad ofensiva del equipo y un contrato de estrella que,
aunque alto, respete la jerarquía salarial impuesta por el club. La elección de Álvarez es un golpe de genialidad táctica y de marketing. El argentino es un campeón del mundo, joven, con un techo altísimo, y lo más importante, su fichaje es viable económicamente. Se rumorea la existencia de una cláusula de rescisión privada o un pacto de caballeros con el City que permitiría su salida por una cifra que ronda los 120 millones de euros, un precio que el Real Madrid considera una ganga por un jugador de su perfil y potencial. Florentino Pérez prefiere pagar una gran transferencia por un jugador que respete la disciplina a ceder ante la presión salarial y personal de Vinicius. El plan del Real Madrid es simple y devastador: usar la ambición insatisfecha de Álvarez para desestabilizar al City, y al mismo tiempo, presionar a Vinicius para que acepte su salida. El mensaje al vestuario es que nadie es esencial si pone en riesgo la estabilidad del club. La llegada de Álvarez no solo solucionaría el problema del 9 a largo plazo, sino que enviaría una advertencia histórica a cualquier jugador que intente desafiar la autoridad de la directiva o la política de fichajes del club. El plan florentino es una lección de poder. Julián Álvarez, la pieza funcional que desarma al City. Analicemos por qué Julián Álvarez es la solución perfecta a la crisis, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El argentino representa el perfil de atacante funcional que la nueva era del Real Madrid busca. Florentino Pérez ha identificado esta fisura en la ambición del jugador y la ha explotado. La cifra de su traspaso, aunque elevada, es asumible y, lo más importante, justificable ante la afición como una inversión estratégica necesaria para mantener la paz interna y asegurar el futuro del ataque. El Real Madrid está dispuesto a pagar con creces el traspaso de Álvarez para evitar la espiral salarial que Vinicius estaba a punto de desatar. La llegada de Álvarez, además, sería una jugada maestra contra el City, quitándole a uno de sus jóvenes talentos más valiosos. El club inglés se vería obligado a recomponer su ataque, lo cual siempre genera incertidumbre y debilidad. El Real Madrid, en medio de su crisis, saldría fortalecido y con un 9 de clase mundial listo para dominar la liga. El fuego cruzado, la crisis de Vinicius y el fantasma de Mastantuono. Volvamos al conflicto personal que ha acelerado la decisión de Florentino, el factor Mastantuono. La disputa con Vinicius Jr. no es solo por dinero, es por el control y la narrativa del futuro del Real Madrid. Vinicius, que se ha ganado a pulso ser el líder emocional del equipo, ve en la política de fichajes del club, que ha puesto el ojo en jóvenes argentinos como Mastantuono y otras promesas, una estrategia de contrapeso que busca reducir su influencia. El rumor en los pasillos de Valdebebas es que el brasileño habría expresado su desacuerdo total con la inversión en estos jóvenes sudamericanos, sintiendo que son un gasto innecesario que el club debería destinar a mejorar su propio contrato o a fichar a figuras de impacto inmediato. El punto de fricción es la generación de nuevos ídolos. Vinicius ha luchado por convertirse en el referente de la afición. La llegada de talentos jóvenes de alto perfil, especialmente si son de la rivalidad histórica argentina-brasileña, es percibida por el brasileño como un intento de la directiva de diluir su estatus y preparar a su posible sucesor a largo plazo. La cúpula, por su parte, considera que la inversión en el futuro es irrenunciable y que la opinión de un jugador sobre la política de fichajes es una intromisión intolerable. Esta guerra de egos y visiones ha sido el verdadero detonante de la furia de Florentino Pérez. Un pulso salarial es negociable. Un desafío a la autoridad y estrategia del club, no. La decisión de buscar a Julián Álvarez no es solo para sustituir a Vinicius en el campo, sino para restablecer el orden jerárquico en el vestuario. En el Real Madrid, las decisiones las toma el presidente, y el jugador se limita a jugar. La llegada de Álvarez, un delantero con un perfil más silencioso y funcional, sería el castigo ejemplar para Vinicius por su doble desafío. La venta récord, el cheque en blanco para el futuro. El Real Madrid no solo está dispuesto a fichar a Álvarez, sino que ya ha puesto un precio de salida astronómico a Vinicius Jr. La directiva ve en el brasileño un activo financiero invaluable que puede transformarse en la llave del futuro económico del club. La cifra que se maneja en los círculos de agentes es de más de 200 millones de euros fijos, una cantidad que solo los clubes estado de la Premier League o el Paris Saint-Germain estarían dispuestos a desembolsar. La venta de Vinicius sería una obra maestra financiera de Florentino Pérez. Con ese dinero, el Real Madrid podría financiar el fichaje de Julián Álvarez, cubrir la inversión en los jóvenes talentos como Mastantuono, mantener la masa salarial estable y equilibrada, asegurar un margen de maniobra para cualquier otro fichaje estratégico de última hora. La amenaza de venta no es un rumor para la prensa, es una oferta real que ya ha llegado a oídos de los principales gigantes europeos. El Real Madrid está dispuesto a sacrificar a su ídolo si el beneficio financiero y la disciplina interna lo requieren. Vinicius se enfrenta a la realidad de que, a ojos de Florentino, es un activo con valor de cambio superior a su valor de permanencia si causa conflicto. El brasileño, a pesar de su talento,
se ha puesto a sí mismo en el escaparate más caro del mundo, y su destino puede estar sellado por la frialdad calculadora de su presidente. El dilema de Vinicius es ahora una elección entre la humildad o el exilio dorado. Si mantiene su pulso, el Real Madrid recibirá un cheque histórico, fichará a Álvarez y utilizará el excedente para asegurar la llegada de Mastantuono y consolidar su proyecto a largo plazo. Si cede, deberá aceptar su actual contrato y el nuevo orden jerárquico que trae la posible llegada de Álvarez y la inversión en los jóvenes argentinos. El impacto sísmico en la liga, la humillación total. La llegada de Julián Álvarez al Real Madrid, producto de una guerra interna, tendría un efecto devastador en el ánimo y la planificación de los rivales. La operación de Florentino Pérez se convierte en una doble humillación para el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Para el Atlético, la noticia es un recordatorio cruel de su falta de poder en el mercado. Simeone ha buscado durante años un delantero con el perfil de lucha y gol de Álvarez, un jugador que encaje en su intensidad. Ver al campeón del mundo argentino, un jugador que representa la garra sudamericana que tanto identifica al colchonero, en la camiseta blanca, sería una derrota moral insuperable. El Atlético se vería una vez más relegado a ser testigo del crecimiento de su eterno rival, que utiliza una crisis para reforzarse con la joya de la Premier League. La brecha de capacidad de reacción entre ambos clubes se haría más grande que nunca. En el FC Barcelona, el efecto sería de hundimiento anímico y económico. Inmerso en su lucha por la supervivencia financiera, el Barça solo puede soñar con un fichaje de la magnitud de Álvarez. El Real Madrid, al resolver la crisis de Vinicius y la polémica de Mastantuono con la simple activación de un reemplazo de élite, demuestra una solidez y un músculo económico que el Barça no posee. La jugada de Florentino es un golpe de prestigio que grita al mundo: mientras vosotros sobrevivís con palancas, nosotros nos damos el lujo de cambiar una superestrella por otra. La sensación de que el Real Madrid es un transatlántico inabordable se consolidaría por completo. Además, la llegada de Álvarez mejoraría drásticamente la capacidad ofensiva y la versatilidad táctica del Real Madrid. El equipo blanco no solo tendría gol, sino una presión y una asociación que complicarían aún más a las defensas rivales en la liga. La hegemonía blanca se vería reforzada por la funcionalidad táctica del argentino. La lección histórica, la intocabilidad del modelo. La mano dura de Florentino Pérez en el conflicto con Vinicius Jr. es una lección de historia para los jugadores que llegan al Real Madrid. La institución está por encima de cualquier individualidad, y las decisiones estratégicas del club no son negociables. El brasileño, al desafiar no solo la política salarial sino también estrategia de fichajes con el factor Mastantuono, ha tocado un nervio sensible en la cúpula blanca. Florentino recuerda perfectamente los desafíos del pasado. La salida de Iker Casillas fue necesaria para restablecer el orden en la portería y en el vestuario. La negativa a ceder a las exigencias de Sergio Ramos fue crucial para mantener la rigidez contractual. El traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue la decisión financiera más importante de su mandato, priorizando la salud económica sobre el sentimentalismo deportivo. Vinicius, a pesar de su juventud y talento, está en la misma balanza. El Real Madrid lo considera un activo, no un dueño. Su gran valor de venta, que supera los 200 millones de euros, le da al club la fuerza negociadora definitiva. El Real Madrid no está negociando la subida de sueldo de Vinicius, está negociando el precio de su salida para financiar la llegada de Julián Álvarez y la inversión en Mastantuono. Es una operación de trading de élite, donde el conflicto se convierte en una oportunidad de negocio y de refuerzo táctico. El mensaje final al vestuario es contundente: la nueva era del Real Madrid estará marcada por la disciplina, la funcionalidad táctica y la inversión en el futuro, como Mastantuono, y cualquier jugador que desafíe estos principios será reemplazado de inmediato por un campeón más disciplinado y ambicioso, como Álvarez. La crisis de Vinicius se ha convertido en el acto fundacional de esta nueva filosofía. La gran incógnita, el destino final de la estrella. Con la comunicación ya establecida con el agente de Julián Álvarez, el Real Madrid ha puesto la fecha de caducidad al pulso de Vinicius Jr. El balón está ahora en el tejado del brasileño. ¿Aceptará Vinicius el nuevo orden, cediendo en sus demandas y aceptando la llegada de Álvarez y la inversión en Mastantuono, o mantendrá su postura y forzará su venta récord a la Premier League? Si el brasileño elige el exilio, el Real Madrid habrá ganado la guerra de la disciplina y habrá asegurado el futuro de su ataque con una figura de gol y sacrificio. La historia nos ha enseñado que Florentino Pérez nunca pierde estos pulsos. La determinación por fichar a Álvarez es la prueba de que la decisión de la directiva es firme. El Real Madrid está dispuesto a pagar el precio de la venta de su ídolo para proteger su modelo institucional y financiero. La araña ya tiene su contrato sobre la mesa, y el brasileño está a un paso de unirse a la lista de leyendas que descubrieron que en el Santiago Bernabéu, el escudo es lo único intocable. La crisis de Vinicius Jr.,
alimentada por su pulso salarial y su conflicto personal por la estrategia de fichajes con el factor Mastantuono, ha desencadenado la respuesta más fría y calculadora de Florentino Pérez. Julián Álvarez será el castigo y la solución. ¿Veremos al brasileño haciendo las maletas, o reculará ante la amenaza real de la araña? ¿Quién creéis que tiene la razón en esta doble disputa? ¿La estrella o la institución? Comentadlo y no olvidéis suscribiros. El desenlace de esta historia